Gracias, Gabriel. Hoy vamos a hablar de la famosa depresión. Yo le preguntaba a la doctora que si todos la padecemos, o si hay algunas personas que no, o en otras palabras, a lo mejor en proporciones distintas o en dimensiones distintas, o tal vez la superamos mucho más fácil, diría. Pero usted ha escuchado hablar de la frecuencia solfegio, no sé si la pronuncio bien, que voy a así darles una definición muy puntual, que es una serie de tonos específicos que en algunas corrientes de música, meditación y bienestar consideran capaces de influir en el cuerpo de manera positiva. Bueno, de eso vamos a hablar. Está con nosotros esta mañana la doctora Miriam Lara de la clínica Salud Activa. Todos los viernes nos acompaña y hoy hemos escogido un tema que estoy seguro va a ser de mucho beneficio. Bienvenida, un placer tenerla por acá con nosotros. Igualmente, Justo. Muchas gracias. Buenos días a todos nuestros televidentes. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es relevante y quiero iniciar diciendo de que estos son tratamientos alternativos, Justo, que no sustituyen en ningún momento los tratamientos convencionales o farmacológicos. De acuerdo. Entonces, cuando te hablo de coayudante es que además de tu medicamento para la presión o para la diabetes o para alguna situación de ansiedad, etcétera, podés alternativamente a esto tomar el tratamiento de la frecuencia de solfegio. Okay. Y efectivamente se menciona así porque su origen es de Italia. Allá por el siglo IX, un monje que era originario de Toscana, Italia, decidió crear esta frecuencia de solfeo en español con la finalidad de que los músicos lograran captar auditivamente más rápido o que lograran aprender más rápido las tonalidades de la música. Okay. Así fue como surgió. ¿Y cómo lo podemos identificar? Le voy a pedir a Control Master que tal vez se busca una para identificar ese tono, para que lo escuchemos. Música, para que lo escuchemos. Me parece. Seguramente todos lo hemos escuchado, pues, pero... Sí. Entonces, luego, en los años 70, un investigador que trabajaba la numerología retomó esta frecuencia y convirtió 6 frecuencias con esta parte de la numerología, que cada una de ellas esté enfocada en determinado bloqueo que tenés. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una de ellas la fue especificando, porque obviamente tenemos muchas situaciones que no todas las frecuencias las pueden mejorar. Y lo otro es que efectivamente esta frecuencia lo que hacen es desbloquear esa situación negativa que tenemos. Disminuir el cortisol, porque fisiológicamente lo que hace es que el sonido que entra por el oído se convierte, eso médicamente lo sabemos, se convierte en una parte eléctrica, en una comunicación eléctrica que es donde llega al cerebro. Y nosotros somos energía. Así es. Entonces, esa parte eléctrica que llega al cerebro, como es continua y tiene una sola frecuencia, hace que el cerebro logre equilibrar su parte eléctrica, pero también su parte química. Ok, hay una estimulación. Correcto. Y entonces esa estimulación lo que hace es disminuir la parte del estrés, del cortisol, y aumenta la parte de las hormonas de bienestar, como son la serotonina y la dopamina. Yo siempre creo que en temas mentales no es la excepción. La búsqueda del equilibrio es lo que nosotros perseguimos en el día a día. O sea, a nivel que estar saludable, emocionalmente equilibrado. Esa búsqueda, digo yo, de estar en el equilibrio es nuestra búsqueda continua, pues. O sea, y eso es el gran reto que tenemos. Claro, y es que la medicina tiene un componente que a veces lo dejamos más atrás
pero la medicina también tiene el componente del estado de ánimo de la persona. Y tiene que ver mucho eso con que la persona mejore de manera exitosa o empeore. Cuando Entonces, hablamos de sí. la ansiedad y ya un poquito más allá la depresión, usted decía algo muy importante, no es la alternativa única o no tiene que ser el principal eje de tratamiento o el abordaje. Este es un coadyuvante, un acompañante a un tratamiento que hasta a lo mejor siguiendo con un psicólogo. Sí, sí. Y te voy a decir más. Por ejemplo, este investigador lo que hizo fue crear 6 frecuencias. Una de ellas tiene que ver con la liberación de la culpa y del miedo. La siguiente tiene que ver con la reparación del ADN. Hay otra que está relacionada con la conexión y las relaciones interpersonales. Otra más está relacionada con el equilibrio espiritual. Ahí tenemos de fondo. Sí. La siguiente está relacionada también con la parte de la intuición. Entonces, como ve, hay diferentes tipos de frecuencias y es importante mencionar que estos tratamientos que los realizo en mi clínica, como te digo, como coayudante, lo que debe de haber es un ambiente de calma, un ambiente de silencio. Además de eso, debe de haber, por ejemplo, yo en mi clínica tengo una iluminación tenue en ese momento. Muy seguramente ocupe algún tipo de aroma que ayude también a relajar, como la lavanda. Con razón, una vez que me hicieron un masaje, me pusieron música así, me terminé durmiendo. Sí, es que la idea es eso, que te desconecté o que te reseteé, literal. Eso es lo que hace. ¿Y cuánto tiempo usted usa en la clínica para llegar recuperar ese equilibrio al que nos referíamos? Sí, la terapia es de 30 a 60 minutos. A veces dura 20 minutos, entre 20 y 60 minutos, dependiendo del... No pasa nada, le estoy preguntando, ¿no pasa nada si de pronto en mi cuarto, en mi oficina, tengo esa música? No pasa nada. No pasaría. Solo que lo ideal sería que des las condiciones. Entonces, cuando llega justo a mi clínica, lo primero que yo hago es hacerle una historia clínica. ¿Por qué? Porque a través de esa historia yo voy a detectar cuáles son tus bloqueos y cuál es la frecuencia adecuada. Luego de eso, antes o previo a poner la frecuencia, vamos a hacer un ejercicio de respiración 4-4-6. Inhalás 4 segundos, mantenés 4 segundos, exhalás 6 segundos. Y ese ejercicio de respiración va a continuar durante el tratamiento de la frecuencia solfeo. Ahora, ¿basta con un tratamiento, con una cita, o se requieren de varios días? Lo ideal es que sean varios ciclos, pero está muy relacionado. Y no solamente es la música, ¿verdad? O el sonido. No, en mi clínica yo ya te he comentado que mucho tiene que ver los 4 pilares que siempre indico. Una buena alimentación, actividad física, el manejo del estrés, un buen dormir, porque todo eso se complementa. En nuestro día a día no podemos ir haciendo solo una cosa y otras no. De acuerdo. Y yo diría, ya a propósito que estamos hablando de este tema, y también creo yo que deberíamos de cambiar muchas conductas en nuestra vida cotidiana, porque a lo mejor voy donde usted, recibo ese tratamiento y logro regresar a donde a lo mejor quería estar. Sí. Pero si mi vida es un completo vaivén, un desastre emocionalmente, a 100, trabajo todo el día, no descanso, qué sé yo, voy a regresar a lo mismo. Sí, justo lo que pasa es que en nuestro día a día siempre vamos a tener retos. La diferencia es cómo los tomamos, cómo los mirás. O sea, de repente te tropezás y vas a maldecir, o de repente te tropezás y te reís de que te tropezaste. De acuerdo. Es la forma de cómo, la visión que tenés de cómo vas a ir viendo las cosas.
Excelente. Y teníamos entonces, ¿quién me aguanta ahora bajando toda esa música? ¿Verdad? Sos bienvenido en mi clínica. Ok, pues. Eso quería que me dijera. Gracias, doctora. ¿Cómo lo ubicamos, por favor? Claro que sí, en Bolonia, de la óptica nicaragüense, 2 cuadras al este, 100 metros al sur. Mi número de WhatsApp, 8804-8938, y en mis redes sociales como doctora Miriam Lara. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Ahí vamos a dejar esa música todo el programa, o sea, no se preocupe, y la va a estar escuchando a cada momento. Ya venimos.